Ya, vamos a resolver entonces el taller. Este era el primer ejercicio del taller que, como tip, le pedía que reescribiera y usara sustitución simple. Entonces vamos a primero ver cuál podría ser nuestra sustitución simple. ¿Ya? Lo que nosotros sabemos, ¿cierto?, es que la integral del e a la u es una integral fácil de calcular porque es exactamente lo mismo, no cambia. ¿Cierto? Entonces nuestra primera idea sería dejar el u como lo que está en el exponente de la exponencial. Valga la redundancia, es un poco raro eso. ¿Ya? Entonces, quizás al nosotros escribir el u tangente cuadrado, podríamos encontrar algo interesante quizá en el cómo reescribir nuestra integral. Ya. Entonces, al calcular el diferencial, al calcular las derivadas a ambos lados, nos quedaría el diferencial de u y la derivada de la tangente cuadrado. Utilizando la regla de la cadena, tendríamos que es primero la derivada de la potencia, 2 tangente de x, por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Ya. Pero en la expresión aquí no aparece ni la tangente ni la secante, y por eso nos pedían a nosotros reescribir la integral, para que pudieran aparecer estos elementos. Entonces, antes de hacer la sustitución, nos podemos dar cuenta nosotros que seno dividido en coseno es tangente. Así que yo puedo escribir ahí un seno partido en coseno, y nos va a quedar un coseno cuadrado en el denominador. Ah, y uno partido en coseno es secante. Así que tenemos ahí un secante cuadrado. Y este seno partido en coseno lo podemos escribir como tangente. Por e a la tangente cuadrado de x de x. Ah, y ahí están ahora sí todos los elementos de nuestra sustitución simple. ¿Cierto? El tangente cuadrado va a ser el u, y el tangente por secante cuadrado por dx, tangente por secante cuadrado por dx, va a ser el du, ¿cierto? Con este 2 que va a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener aquí nosotros un medio de du. Y ahí está. Esa integral es inmediata por tablas. Así que esto nos va a dar un medio e a la u más c. Y ahora tenemos que volver a la variable original. Esto nos da entonces un medio e a la tangente cuadrado de x más c. Y ahí está hecha nuestra integral. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Con el primer ejercicio lo pudieron realizar? ¿Los que hicieron el taller? ¿Sí? Ya. Así que espero que haya quedado clarito. Ya. Este era el primer ejercicio del taller, el ejercicio de entrada. No era tan difícil si es que te dabas cuenta de la sustitución que había que hacer, ¿cierto? Y ver que todos los elementos de la integral cabían dentro de esta sustitución. Ya, el tangente y el secante cuadrado. Ya, vamos con el segundo. El segundo era un poquito más complicado, era un poquito más diferente a los que hemos hecho en clases. Y en la sesión de consulta ayer avanzamos hartos pasos. Así que ahora lo vamos a resolver en serio. Tengo el de x, ¿cierto? Raíz de x cuadrado menos 2x más 5 al cubo. Y ahí este cubo dentro de la raíz es lo que podría haber complicado un poquito, ¿cierto? Pero como el exponente es mayor que el índice de la raíz, yo para afuera de la raíz. Eh, como tengo como un cuadrado, ¿cierto? Y es el que sale de la raíz, por la raíz de todo lo que esté aquí dentro. Ya.
Así que ahí está ya reescrita la integral sin el cubo, que es lo que podría complicar. Entonces, el tip que nos daba ahí era que completáramos cuadrados y usemos sustitución trigonométrica. Ya. ¿Y por qué esta integral es con sustitución trigonométrica? Porque tengo un cuadrado dentro de la raíz. ¿Ya? Siempre que tenga un cuadrado dentro de la raíz, lo más probable es que haya que usar sustitución trigonométrica. ¿Ya? Pero si yo veo la expresión así, no tengo idea de cómo es el triángulo. Entonces, por eso tengo que completar cuadrado. Entonces, para completar cuadrado, ¿cierto? Voy a tener el x cuadrado menos 2x. ¿Y cuánto le tendría que sumar aquí para que sea un cuadrado de binomio? Tendría que ser la mitad de este al cuadrado. La mitad de 2 es 1 y 1 al cuadrado 1. Y para completar el 5, tendría que sumarle aquí 4. Entonces, viendo aquí, eso es lo mismo que decir x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cierto? Y ahí entonces ya tengo, de forma más sencilla, ya puedo ver cuál va a ser el triángulo que se va a formar. Y aquí lo mismo. Dame un segundo aquí. Esto es x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sí, porque es un corte ahí. Ni yo. Yo estoy en clase y José está haciendo tarea. Hay alguien que Mi está ahí papá está desmuteado, se escucha todo. Les pido, chicos, que se muteen para que tengan dudas. Ya, ¿cómo comienza? Ya, los muteo yo Ajá. también. ¿Está escribiendo? No, Profe, se Profe mutea. tiene el micrófono apagado. Gracias, gracias. Al mutearlos a todos, también me mutea a mí. Gracias. Ya, ahora sí. Al tener esta expresión nos damos cuenta por el teorema de Pitágoras que toda esta raíz va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Porque está con el más. Entonces la expresión que está aquí sería raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ojo. Ya, en fin. Se me está acabando la tinta, pero se recarga haciéndole clic. Ya. Entonces ahí tengo la hipotenusa y puedo dejar como catetos el x menos 1 y el 2. Por lo general, el x menos 1 siempre lo vamos a dejar opuesto al ángulo para que sea más sencillo trabajar con las razones trigonométricas. Ya. Entonces ahora tengo que formar todos los elementos que están acá. Entonces lo primero que tengo que formar es el de x. Entonces tengo que buscar aquí entre todas las posibles combinaciones de todas las razones trigonométricas, ver cuál es la más sencilla que contenga la x. Y nos damos cuenta que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces con eso nosotros tenemos tangente de alfa es x menos 1 sobre 2. O sea, el 2 pasaría multiplicando. Calculamos el diferencial a ambos lados para obtener el de x. Y tenemos que aquí sería 2 secante cuadrado de alfa igual, al calcular aquí la derivada te va a quedar solamente el de x. Calculando ese diferencial. ¿Ya? Entonces ya tenemos el de x. Ahora lo que nos falta formar son estos elementos que están acá. El raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces podríamos escribirlo así, la secante de alfa sería la raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahí cometí yo un error en la sesión de consulta, para los que estuvieron en la sesión de consulta, que le escribí coseno, así que ahí queda un poquito más complicada la integral. Ya. Y todo esto dividido por 2, así que el 2 lo dejo aquí de este lado. Me pasa multiplicando. Ya, y aquí entonces tengo la raíz. Me falta el sin la raíz, que sería lo mismo que esto, pero al cuadrado. ¿Cierto? Sería lo mismo, pero al cuadrado. Cuadrado de alfa, x menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y ahora sí tengo todos los elementos de la integral en función de alfa.
Tengo el raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, tengo el x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sin la raíz, y tengo el de x. Entonces, ahora que ya tengo todos los elementos, puedo escribir todo en función de alfa. Y me quedaría la integral de x, entonces sería todo esto que está acá. 2 secante cuadrado de alfa, dividido en el x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es 4 secante cuadrado, por el raíz de x menos 1 al cuadrado eliminar. A saber, podemos eliminar el secante cuadrado con el secante cuadrado, un 2 con un 2, y nos queda 1 dividido en secante. Y 1 dividido en secante es coseno. Así que tendríamos nosotros 1/4 la integral de coseno de alfa de alfa. Y la integral de coseno es inmediata, es por tablas. 1/4 seno de alfa más z. ¿Ya? Y ahora tenemos que volver a la variable original. El seno de alfa, aquí en el triángulo, sería el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces sería esta expresión que está aquí. ¿Ya? Entonces, volviendo a la variable original, el seno es x menos 1 dividido en la raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más c. Ya está resuelta esa integral. ¿Ya? Entonces, el primer paso fue completar cuadrados. Y como el exponente es mayor que el de la raíz, que el índice de la raíz, puedo separar, ¿cierto? Para disminuir un poquito los exponentes. Si no, también me podría haber puesto aquí un secante cubo, ¿cierto? Dentro de la raíz podría haber jugado un poquito con eso, pero este cubo de ninguna manera afecta aquí nuestro triángulo rectángulo, ¿cierto? El triángulo rectángulo solamente trabaja con el teorema de Pitágoras que me saca raíz. De ninguna forma tengo ese cubo ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda con este, chiquillos? ¿O lo pudieron resolver bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos al otro? Ya, después van a ver el video, ¿cierto? Ya. Vamos con el último. El último era de una prueba que se tomó el año pasado a un curso de cálculo también. Así que ese ejercicio lo tomé prestado de una prueba anterior porque me pareció bastante interesante. Es como del nivel de prueba, pero lo tomé para el taller. Porque en la prueba no les daban este tipo, que tenían que usar el u es igual a x cuadrado. Así que no se podía complicar integrando por parte al principio, así que no, le di aquí el tip para continuar. Ya, entonces tomando ese tip, que el u es igual a x cuadrado, calculamos el diferencial, nos quedaría 2x de x. Ya, pero el x cubo, entonces, ¿cómo lo puedo formar? Ah, porque el x cubo lo puedo separar, ¿cierto? El x cubo es lo mismo que decir x cuadrado por x. Seno de x cuadrado. Y ahí tengo todo formado, ¿cierto? Este 2, como es constante, no tengo ningún problema en pasarlo al otro lado dividiendo. Ya. Entonces, ahí sí tengo todos los elementos. El x cuadrado va a ser u, el seno de x cuadrado va a ser seno de u, y el x de x es el de u partido por 2. Así que aquí tengo el 1 medio afuera. ¿Ya? Y ahora sí la integral que está aquí dentro, lo tendríamos que hacer nosotros con la integración por partes. ¿Ya? La integración por partes.
Y bueno, como está usado el u acá, la integración por partes también la vamos a hacer con el u y el db. El u, el db, y nosotros después calculamos los diferenciales, ¿cierto? Aquí el diferencial y aquí la antiderivada. Entonces, para que mi integral no se complique más, por ejemplo, si yo pusiese aquí el u de u, al calcular la integral o la antiderivada me quedaría u cuadrado medios. Entonces, se complica más la integral. Entonces, el u no es el que va aquí. ¿Cierto? También podríamos nosotros utilizar el LIATE para guiarnos también por eso. Pero también podríamos utilizar el sentido común, ¿cierto? Si dejamos el u aquí, al integrar se nos complica más la integral. Entonces vamos a dejar el u aquí. Y el diferencial de u también va a ser de u. ¿Ya? Es como obvio, ¿cierto? Pero para no cambiar las letras de la integración por parte, lo vamos a dejar así. ¿Ya? Y por lo tanto, para completar la integral, tenemos nosotros aquí seno de u de u. Y la integral del seno es por tablas, menos coseno. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos todos los elementos de la integración por partes. Y la u, coseno de u, menos flaca, vestida de uniforme. Vestida, entonces el menos con el menos se va a cancelar. Vestida de uniforme de u. Y la integral de coseno también es inmediata. La integral de coseno es seno. Menos u, coseno de u, más seno de u. Más c. Esto más c. Y ahora entonces tenemos que volver a la variable original. Todos los u's que están aquí los volvemos a la variable original. Tendría aquí un medio de menos x cuadrado coseno de x cuadrado más seno de x cuadrado más c. Y ahí está resuelta la integral. Calculamos una antiderivada. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, más o menos, no tanto. Lo que no hemos hecho es comprobar si en realidad esta es una antiderivada de esta. Así que vamos a comprobar eso derivando. Se supone que al hacer este proceso obtenemos una antiderivada. Por lo tanto, si nosotros derivamos esta expresión que está acá, deberíamos llegar a lo que está aquí arriba. Así que veamos. Veamos si eso funciona. Vamos por aquí. Entonces tenemos nosotros un medio de menos x cuadrado coseno de x cuadrado más seno de x cuadrado. Y ahí vamos a calcular la derivada de esto. Para ver que efectivamente obtenemos la función que está dentro de la integral. Ya. Entonces tendríamos la constante que queda fuera por la derivada de esta primera expresión, que sería la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, bueno, quedaría con menos, ¿cierto? El primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del coseno más, o sea, menos seno, menos con menos me da más, seno de x cuadrado, por la derivada del argumento, que sería 2x. ¿Ya? Más la derivada del seno de x cuadrado. La derivada del seno es coseno de x cuadrado por la derivada del argumento, 2x.
Uy, ahí quedó justito, espero que se vea bien. Ya. Y mágicamente, el menos 2x coseno cuadrado con el más 2x coseno cuadrado se cancelan. El 2 que nos quedó aquí también se va a cancelar con este. Y nos quedó x cuadrado por x cubo por seno de x cuadrado, que es precisamente lo que estaba dentro de la integral. Entonces así nosotros también podemos verificar que nuestra integral estuvo bien calculada, ¿ya? Si al derivar nuestro resultado llegamos a la función que está dentro de la integral, la función integral. ¿Ya? Súper bien. Ya. Vamos entonces ahora al ejercicio 2, que parece que fue uno de los que más complicó. A ver si se arregla el enfoque. Ya. El ejercicio 2 que fue de los que más complicó, de los que más me hicieron preguntas, que había que utilizar ahí el teorema fundamental del cálculo. Decía, dadas las funciones, f de x igual la integral de 0 hasta un g de x, de t, sobre la raíz de 4 más t cubo, y el g de x que está definido acá es la integral de 0 a coseno de x, de 1 más seno de t cubo de t. Ya, esa es la integral que nosotros teníamos que analizar, porque nos pide a nosotros calcular la derivada de la función f en pi medios. Ya, entonces aquí lo que tenemos que realizar nosotros es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo te decía que si tú tienes un f de x y una integral de alguna función, y tú calculas una derivada de esto, entonces tú reemplazas. Reemplazas la función con el límite superior del intervalo, que sería h de g de x. Y si el g de x es una función complicada, es decir, no es un x solito, utilizamos la regla de la cadena y derivamos también el g. Esto, ¿ya? Apliqué la derivada del f de x, lo calculamos primero en x y después lo reemplazamos en pi medio, sería simplemente reemplazar esta integral con el t en el g de x. Entonces tendríamos que esto es 1 sobre la raíz de 4 más g de x al cubo. ¿Ya? G de x al cubo. Por la derivada de g. Entonces nuevamente, la derivada de g va a ser la derivada de una integral. Entonces vamos a tener que calcular también la derivada de g. Vamos a escribir aquí, la derivada de g sería reemplazar esto con el límite superior del intervalo. Entonces tendríamos 1 más seno de la función reemplazada con el límite superior. Entonces tengo aquí que esto es coseno cuadrado de x. ¿Ya? Entonces reemplazamos aquí nuestra derivada con 1 más seno de coseno cuadrado de x. Súper. Porque ahora lo que viene es reemplazar todas las x con un pi medio. Aquí reemplazamos entonces con pi medio, aquí reemplazamos con pi medio. Y vemos que hay varias cositas aquí que se van a simplificar. Para empezar, coseno de pi medio es 0. Entonces aquí tendríamos que esto es 0. Y seno de 0 también es 0. Así que todo esto nos queda 0 y nos queda solamente 1. ¿Ya? Y después, lo que tenemos es calcular el g de pi medios. Entonces el g de pi medios reemplazamos aquí. Y tenemos que el g de pi medios
va a ser la integral de 0 hasta coseno de pi medios. Y coseno de pi medio dijimos que era 0. Así que esto nos da, independiente de lo que esté dentro de la integral de 0 a 0 o de una constante, la misma constante, va a ser 0. Así que todo esto es 0. 0, 0, 0, 0. Así que todo se simplificó y nos dio que esto al final es 1 sobre raíz de 4, un medio. Así que todos los que pudieron llegar a un medio, excelente. Excelente. ¿Ya? Un medio. ¿Alguien llegó al resultado final? ¿O no? Ya. Ya, está bien, está bien. Puede que sí, puede que no. Pero que hayan avanzado al menos un pasito. Este ejercicio estaba complicado. ¿Ya? Yo creo que este era como el ejercicio de la diferencia entre el 6 y el 7. ¿Ya? Hacer todo este ejercicio para finalmente llegar a que era un medio. Ya. Pero en fin. Ya, y vamos a terminar con el último ejercicio del taller, que te daban a ti una región y te pedían calcular el área y después expresar con integrales el volumen del Sol. Entonces vamos a hacer eso. Y después vamos a hacer un pequeño repasito de toda la unidad. Entonces, la región R estaba definida o acotada por las siguientes curvas. Y igual a x cuadrado menos x más 1, y igual a 2 menos x cuadrado, y las rectas x igual menos 1, y las rectas x igual 1. Ya. Entonces vamos a graficar. Vamos a graficar nuestra región. Primero vamos a calcular los puntos de intersección para saber desde dónde hasta dónde vamos a llegar. Tendríamos que x menos x cuadrado menos x más 1 es igual a 2 menos x cuadrado. Tendríamos nosotros 2x cuadrado menos x menos 1 igual 0. Y eso nos da como solución, podemos factorizar 2x más 1, x menos 1, c. Entonces tenemos que los dos puntos de intersección serían x menos 1 medio y x igual 1. Ya, entonces ya tenemos por lo menos los puntos de intersección, que serían el menos 1 medio y el 1. Y al reemplazar con 1, vamos a llegar a 1. Y al reemplazar con menos 1 medio, sería 2. Ya. Aquí está un punto de intersección. Aquí está el otro punto de intersección. Y supongamos que esto nos da algo así. Este pasa por el 1. Así que esta es la primera curva. Y la otra va a ser simétrica. Va a ser algo así. Ya. Algo así les debería haber quedado la región. Ya. Pero no es la región que está encerrada aquí, ¿cierto? Porque aparte te dice que está acotada por estas dos curvas. Estas dos rectas en realidad. Entonces nos quedaría esta nuestra región, que es como un pescadito, ¿cierto? Esa es nuestra región. Esa es nuestra región. ¿Sí? Esa es la región R que a ti te pedían calcular. Ya. Entonces, para calcular esta región, tenemos que nosotros calcular la integral definida, ¿cierto? De la función superior menos la función inferior.
Y aquí nos damos cuenta que esa función va cambiando, ¿cierto? Esta sería la curva y igual x cuadrado menos x más 1, y la otra curva es el 2 menos x cuadrado. Entonces, para calcular el área de esta región, calculamos la integral y vemos que del menos 1 al menos 1 medio es diferente a del menos 1, o sea, del menos 1 medio al 1. Entonces tenemos que separar la integral de menos 1 hasta menos 1 medio, donde la función de arriba sería el x cuadrado menos x más 1, y le restamos la función de abajo que sería el 2 menos x cuadrado. ¿Ya? Y después en el otro lado, del menos 1 medio al 1, sería la misma integral, pero al revés. ¿Cierto? Lo vamos a escribir aquí abajo. Más la integral de menos 1 medio hasta 1 de la función de arriba, que en este caso sería el 2 menos x cuadrado, menos la función de abajo, que sería el x cuadrado menos x más 1 de x. ¿Ya? Y estas integrales son fáciles de calcular, ¿cierto? Porque son potencias. Son polinomiales. Así que esto es muy fácil de calcular, así que no lo vamos a realizar. ¿Ya? Pero sí vamos a dejar escrito que esto sería 2x cuadrado menos x menos 1, y este sería al revés, con el signo contrario. Menos 2x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente, estas integrales son fáciles de calcular. Pero no vamos a seguirlo, ya, lo vamos a calcular. Mejor, ¿cierto? Para ejercitar bien esta parte del evaluar. Así que lo vamos a escribir por acá. Entonces, el área sería la integral de menos 1 hasta menos 1 medio de 2x cuadrado menos x más 1 de x más la integral de menos 1 medio hasta 1 de menos 2x cuadrado más x menos 1. Espero no haberme equivocado. Sí, esto era menos 1. Aquí tengo más. Sí. Ya. La primera integral, una antiderivada sería la integral del x cuadrado es x cubo tercios, así que tendríamos 2x cubo tercios. La integral del menos x sería menos x cuadrado medios, y la integral de menos 1, menos x. Y esto evaluado entre el menos 1 y el menos 1 medio. ¿Ya? Y después tendríamos prácticamente la misma integral, ¿cierto? Pero con los signos cambiados. Sería, vamos a poner con paréntesis, menos 2x cubo tercios menos, o sea, más x cuadrado medios más x. Y todo eso evaluado entre menos 1 medio y 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Voy a escribirlo bien a la izquierda porque sé que va a tomar espacio. Evaluamos en el límite superior y le restamos el evaluado en el límite inferior. Tendríamos entonces 2 tercios de menos 1 medio al cubo menos 1 medio de menos 1 medio al cuadrado, sería 1 medio de menos 1 medio al cuadrado, menos menos 1 medio. Así que nos va a quedar una suma. ¿Ya? Eso lo evaluado en el menos 1 medio. Le restamos entonces lo evaluado en menos 1. Sería 2 tercios, pero negativo, ¿cierto? Porque el menos 1 medio se nos va a... o sea, menos 1 al cubo nos va a quedar menos 1. Menos al cuadrado se cancela más 1. ¿Ya? Después esto uno lo puede poner en la calculadora y se lo va a calcular rápidamente. ¿Ya? No,
Eso sí, no se los vaya a pedir. Ya si ustedes llegan a un resultado como este, no pierdan su valioso tiempo de la prueba sumando y restando las fracciones. Ya sé que eso lo saben hacer bien. ¿Ya? Lo importante de la evaluación es esta parte, que ustedes sepan cómo encontrar cuál es la integral que tengo que calcular, de dónde hasta dónde, y saber que evaluaron bien en los límites. ¿Ya? El resto es materia pasada. ¿Ya? Entonces tengo nuevamente más, evalúo en el límite superior. Y reemplazar por 1 es de lo más sencillo que hay, ¿cierto? Nos quedan exactamente lo mismo. Más 1/2 más 1. Y le resto lo evaluado en menos 1/2. En menos 1/2. Lo voy a escribir aquí abajito. Sería menos 2/3 de menos 1/2 al cubo más el menos 1/2 al cuadrado no va a interferir. Así que vamos a tener 1/2 de 1/2 al cuadrado. Hoy nos queda el último pedacito, menos 1/2. Ya. Ahí está entonces calculado todo. ¿Sí? Ahí está el área de nuestra región. Esta suma y resta de las fracciones que nos quedaron acá. ¿Ya? Por eso le aparecía ahí que lo dejaran como suma de fracciones. Ya si ustedes llegan hasta este resultado, ya tienen el puntaje completo. Porque lo importante era que ustedes pudieran encontrar bien los puntos de intersección, ¿cierto? No les pedía graficar la región tampoco, pero sí ustedes graficando la región se van a dar cuenta cuál es la función de arriba y cuál es la función de abajo. Ya, y vamos con lo último, que era calcular el volumen. Calcular el volumen de este sólido de revolución. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya. Al hacer girar con respecto al eje X, nos damos cuenta que va a ser más fácil ver los rectángulos de forma perpendicular al eje de giro. ¿Cierto? Estos rectángulos, si yo me paro aquí, ¿cómo que no tiene? Si yo me paro aquí, voy a ver más fácilmente el eje de giro. ¿Ya? Si lo veo de forma paralela, se me va a complicar un poquito aquí el tema de cuál es la región que estoy calculando. ¿Ya? Entonces, perpendicular, de forma más sencilla. Entonces, como yo lo estoy viendo de forma perpendicular, vamos a utilizar el método del disco. ¿Ya? Y el método del disco decía, a modo muy de resumen, supongamos que es el f de x y este es el g de x, y estoy calculando el volumen al hacer rotar esta región respecto al eje x, nos queda como una dona, ¿cierto? Es eso, como un anillo, se queda como un anillo. ¿Ya? El volumen, entonces sería pi por la integral desde donde hasta donde se mueve, de la función de arriba, que en el intervalo es el f de x al cuadrado, menos la función de abajo al cuadrado de x. ¿Ya? Nos queda como esa diferencia de cuadrados. ¿Ya? Eso es lo que me dice a mí el método del disco. Entonces, en esta región en particular nos damos cuenta de que la función de arriba cambia, ¿cierto? Igual que al calcularle el área. Entonces, solamente expresando, tendríamos que el volumen, con el método del disco, sería la integral desde menos 1 hasta menos 1/2, bueno, pi, que va a quedar multiplicando aquí afuera, la función de arriba, que es el x cuadrado menos x más 1 al cuadrado, menos la función de abajo, que es el 2 menos x cuadrado al cuadrado de x. ¿Ya?
Nuevamente nos queda a nosotros una función polinomial que es fácil de calcular, pero no lo vamos a calcular, pues, sino que lo vamos a dejar solamente expresado. Y la otra parte que iba del menos 1,5 hasta el 1 de la función de arriba, que ahora es el 2 menos x cuadrado al cuadrado menos el x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Ahí está expresada el volumen. Expresado el volumen, utilizando el método del disco. ¿Ya? Y ahora para calcular la región con respecto al eje Y, si se gira la región respecto al eje Y, superponer, entonces no es un sólido real. ¿Ya? Entonces calculamos el volumen de la misma forma en la que lo hemos calculado. Ya no nos preocupemos por el tema de que se superpongan los volúmenes. ¿Ya? Igual en la prueba les voy a dejar un ejercicio donde no se superpongan, para que sea más fácil de visualizar. Ya. Entonces, si vamos a ver el volumen del sólido con respecto al eje Y, va a ser más fácil ver los rectángulos paraditos, ya de manera paralela al eje de giro. Entonces vamos a calcular estos volúmenes con el método de Corteza. Con el método de Corteza. ¿Ya? Y el método de Corteza lo que te decía era que si tú tienes tu función, ya la vamos a hacer con una sola función, se extrapola después a las dos funciones. Y esta es la región que yo voy a calcular su volumen al hacerlo rotar con respecto al eje Y. Ese va a ser el eje de giro. Entonces, yo me paro aquí con mi personita que está viendo mi función y estoy calculando aquí su radio al eje de giro, que va a ser un número que se mueve entre A y B, ¿cierto? Un número X que se mueve entre A y B, y su altura, que sería el f de X, la altura de este rectángulo. Entonces, el método lo que me dice es que el volumen va a ser 2 veces pi, la integral desde A hasta B, de el radio por la altura, el f de X por X, de X. ¿Ya? Eso es lo que me dice a mí el método de Corteza. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos funciones, tendría que hacer la resta y después multiplicarla por el radio, ¿ya? Porque es la altura. Y la altura de cada uno de esos rectangulitos sería el f menos el g o el g menos el f. Entonces, nuevamente, para calcular el volumen de esta región, al hacerla rotar con respecto al eje Y, la función de arriba y la función de abajo cambian, ¿cierto? Entonces vamos a tener que separarlo en dos integrales. Entonces aquí tenemos nosotros que el volumen sería 2 veces pi la integral entre menos 1 y 1/2, menos 1/2 de el radio, cuánto se va moviendo esta persona, que va a ser un número X, eso no va a cambiar, por la función de arriba, que sería el x cuadrado menos x más 1, menos la función de abajo, que sería el 2 menos x cuadrado. Cierra paréntesis de x. ¿Ya? Más entonces, bueno, 2pi, la integral desde menos 1/2 hasta 1 del radio, que la persona igual se va a mover x unidades. ¿Ya? Este radio cambia cuando el eje de giro es el que cambia. ¿Ya? Que hay que sumarlo, restarle, dependiendo de a qué lado esté de la región. Pero nosotros no nos vamos a preocupar de eso porque vamos a trabajar siempre con el eje de giro, el eje Y. Entonces tenemos que el radio va a ser x, la función de arriba entonces sería 2 menos x cuadrado, menos la función de abajo que es x cuadrado menos x más 1 de x. Entonces está escrita la integral que me calcula el volumen. Nuevamente es polinomial, así que no es difícil de calcular. Y eso era el taller.
de eso se trataba este taller de preparación para la prueba. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Siento que he hablado caleta, que he hablado mucho. Sí, pero ¿se va entendiendo bien? Ahora los escucho. Ya, así que supongo que vamos bien. Vamos bien. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser un repasito de todos los contenidos que hemos visto en esta unidad de integrales. ¿Ya? Vamos a ir enumerando los conceptos que hemos trabajado y ya cuando pasemos por las aplicaciones, dejé preparado un GeoGebra para que lo podamos trabajar. Ya. Ya. Entonces vamos a hacer un pequeño mapa conceptual de todos los contenidos que hemos trabajado. Ya. De la unidad de integrales, entonces, nosotros hemos trabajado hartos conceptos. Se hizo súper corto trabajar esto en 3 semanas. Así que si quedó alguna duda, espero que puedan revisar también los videos con más calma más adelante. Ya. Entonces, tenemos que, al partir con integrales, ¿cierto? Para calcular una integral indefinida. Y dentro de los métodos de integración que nosotros vimos, lo primero fue la tabla de integrales. Las integrales que salen por su definición de derivada, ¿cierto? Que son la integral de la potencia, la integral de las razones trigonométricas sencillas. Esas son lo que nosotros llamamos la tabla de integrales, que son las integrales que uno ya se tiene que saber de memoria. Y después empezamos a usar la sustitución simple. La sustitución simple. Utilizamos también la integración por partes. Después vimos la sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Y por último vimos nosotros las fracciones parciales. Fracciones parciales. Ya. De esta primera parte, que fue lo que vimos las primeras 2 semanas con el tema de integrales, ¿hay alguna duda con alguno de estos métodos de integración? Si quieren que veamos algún ejemplo. ¿O vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende todo? Profe, yo no cacho lo de fracciones parciales. Ya. Muy bien. El tema de fracciones parciales tiene que ver con cuando tengo una integral, por ejemplo, de este estilo, que fue el último método de integración que trabajamos, cuando tengo factores en el denominador. ¿Ya? Entonces ahí lo que hay que trabajar es cómo separar el denominador para obtener integrales más sencillas. ¿Cómo entonces yo puedo separar el x con el x menos 1? Porque ahora en el numerador solamente me van a quedar constantes, ¿cierto? Y esto deriva la integral de 1 sobre x, logaritmo natural, y la integral de 1 sobre x menos 1, usando sustitución simple, también nos da logaritmo natural. Entonces trabajamos nosotros algunas técnicas para poder separar estas fracciones en fracciones parciales. ¿Ya? Le doy aquí entonces, aquí está. Vamos entonces aquí.
aquí, el método de las fracciones parciales. ¿Ya? Entonces aquí hay un par de ejemplos, ¿cierto? Donde ustedes pueden volver a revisar estos ejercicios. ¿Ya? La idea entonces es factorizar el denominador y separar las fracciones, para así obtener integrales más sencillas. ¿Ya? Entonces con un sistema de ecuaciones o dando valores para x, tú puedes obtener cuáles son los valores de estas constantes. ¿Ya? Les dejo ahí el espacio, o el capítulo está en el campus virtual para que le puedan echar una miradita. ¿Ya? Hay varios tipos de fracciones parciales. ¿Ya? Cuando los factores se repiten, cuando no se repiten, cuando hay factores cuadráticos que no se pueden repetir, o sea, que no se pueden factorizar, pero que no se repiten, y algunos donde sí se repiten. Disculpen, chiquillos. Ya. Y eso es. Y cuando se combinan todos estos tipos de factores. ¿Ya? Hay algunos de estos ejercicios que salen muy complicados, pero aquí hay harto para que ustedes practiquen. Ya, hay harto ejercicios para practicar. Lo que dejamos fuera fue las integrales de potencia de seno y coseno y las racionales de seno y coseno. Esos métodos no los trabajamos. ¿Ya? Que no son muy específicos. Ya. Ya. Sigamos entonces. ¿Alguna otra duda, chiquillos, con esta parte? ¿Con los métodos de integración? Sustitución simple, integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales. ¿No? Ya. Esta parte, nosotros empezamos con esto porque esto es lo de la integral indefinida. Integral indefinida. Indefinida. O sea, lo único que estábamos haciendo es nosotros calcular integrales. ¿Ya? Y hay hasta competiciones de integrales complicadas que ustedes pueden buscar en YouTube, que se llama el Integration Bee. Integration Bee. Integration. Competición a nivel integral, pero así como solo la integral indefinida, como el concepto de la antiderivada. Y hacen este como concurso de Integration Bee, que es como el símil del Spelling Bee. El Spelling Bee son como los concursos de letreo. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer el concurso de letreo, hacen concurso de integrales. ¿Por quién resuelve la integral más rápido? Y hay de todo. Hay de todo. Así que si tienen tiempo y quieren hacer integrales que de verdad son complicadas, les dejo ahí el desafío. Integration Bee. Y hay de todos los años. A ver si lo puedo pillar. Hay integrales acá que hasta los profes les cuesta resolver. Y claro, hay algunos que son muy complicados. Así que les comparto pantallita como para que podamos ver parte de eso. Y obviamente aquí los que ganan siempre son, no es por ser racista ni nada por el estilo, pero siempre ganan gente de ascendencia india o ascendencia china. Aquí tenemos los ejercicios. Por ejemplo, el de este año yo en realidad no lo he hecho todavía, pero una integral así que podría aparecer, por ejemplo, en una prueba. Logaritmo natural de 2x sobre x logaritmo natural de x. ¿Y cómo podríamos hacerlo, cierto? ¿Cuáles son las técnicas para resolver este tipo de integrales? Ya una integral definida. Hay de todo. Son 20 ejercicios ahí para probar cómo vamos.
¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, después de todos los métodos de integración, empezamos nosotros con la integral definida. La integral definida. Y vimos de inmediato de dónde nace este concepto, que es el área bajo la curva, ¿cierto? La aproximación del área bajo una curva sumando infinitos rectángulos cada vez más pequeños. Y de aquí nosotros obtuvimos el teorema fundamental del cálculo. Los dos teoremas fundamentales del cálculo, que nos dice que la derivada de la integral son operaciones inversas, y que para calcular una integral definida, para calcular el área, tú solamente necesitas el límite superior del intervalo y el límite inferior del intervalo, de una antiderivada. ¿Ya? El teorema fundamental del cálculo. Y de aquí nosotros vimos varias aplicaciones. Dentro de esas vimos nosotros el área de regiones. Déjame cargar un poquito el plumón. Es la área de regiones. El volumen de sólidos de revolución, que fue lo que hicimos en la última pregunta del taller. Y lo que no apareció, que fue lo de longitud de arco. Que fue lo de la longitud de arco. ¿Ya? Y eso es todo lo que tiene que ver con el tema de integrales. ¿Ya? Vimos solamente aplicaciones geométricas. ¿Ya? Así que ahora les voy a mostrar un GeoGebra que preparé con harta anticipación para ver el tema de la longitud de arco. ¿Ya? Que ese fue el tema que pasamos súper rápido. Así que les voy a compartir pantallita para ver el tema de la longitud de arco. Ya. Tenemos una curva y en más de alguna ocasión va a ser relevante obtener cuánto mide la curva. ¿Ya? ¿Cuánto mide la curva? Por ejemplo, en el mismo tema del auto, cuando nosotros tenemos el velocímetro, calcular la longitud de la curva de la distancia recorrida nos permite a nosotros comprobar que en realidad la longitud de la curva es lo mismo que el área bajo la curva de la velocidad. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular cuánto mide la curva? Aproximando con rectángulos chiquititos. Entonces, a medida que yo voy aumentando aquí el n, se va aproximando cada vez más la curva a la original. ¿Ya? Aquí aparece la longitud, bueno, la función que aparece un poquito más complicada de lo que es, pero la integral dice que es 8.2431 aproximadamente. ¿Ya? Y con la aproximación que hemos hecho, claramente es menor, 7,3745. Pero a medida que yo voy tomando cada vez más y más rectángulos, o sea, cada vez más segmentos, voy tomando cada vez más puntos, se va aproximando. Y hasta el punto, por ejemplo, ya con 17 rectángulos, o sea, 17 segmentos, ya tenemos una buena aproximación, ¿no? 8,2. Vamos a... ¿Cómo se obtiene la fórmula? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a partir aquí con estos triángulos chiquititos. Vamos a partir con estos segmentos chiquititos. Ya, no lo vamos a hacer en la pizarra mejor. A ver cómo se obtiene esa fórmula. Ya. Supongamos entonces que tenemos nuestra curva, nuestros ejes, X e Y, y queremos nosotros obtener la longitud de esta curva, cuánto mide esta curva en este intervalo. No he dejado de compartir. Ya, ¿cuánto mide la curva en este intervalo? Entonces, para eso nosotros vamos a ir tomando segmentos cada vez más pequeñitos
para poder aproximar esa curva. Entonces vamos a tomar 2 puntos al azar aquí, 2 puntos al azar, y vamos a ver este segmento. ¿Cuánto mide ese segmento? Entonces si le hacemos un zoom aquí, un zoom, lo que está pasando es que tengo la curva, y al tomar estos 2 puntos, al tomar esos 2 puntos, se va aproximando cada vez más. ¿Ya? Este es el zoom de lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, estas pequeñas diferencias en el X y en el Y es lo que nosotros llamamos el dx y el dy. ¿Ya? ¿Cierto? El mismo dx que aparece en la integral es este dx que aparece acá. Esta pequeña diferencia del dx y el dy. Entonces, este segmento, esta hipotenusa, mediría lo que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿cierto? La raíz de dy cuadrado más de x cuadrado, ¿cierto? Y a medida que el dx y el dy van siendo cada vez más pequeños, se van asemejando cada vez más a la curva, ¿cierto? Si el x y el dy son cada vez más pequeños, ¿cierto? Los puntos se van acercando, este segmento se va aproximando cada vez más a la curva. Entonces, yo tengo que sumar estos infinitos segmentos que yo voy a ir considerando para la curva, ¿cierto? Cada vez más y más pequeños. Entonces, esa suma de infinitas cosas que son pequeñas es lo que llamamos la integral, ¿cierto? La integral desde A hasta B de cada uno de estos segmentos, que es raíz de el dy cuadrado más el dx cuadrado. Dx, ¿cierto? El dx siempre aparece por aquí. Entonces ahora, el dy y el dx, por lo general, nosotros calculamos la razón entre el dy y el dx, ¿cierto? Nos aparece así, dy dx, y calculamos la derivada. También podemos hacer eso, porque aquí lo que nosotros podemos hacer es dividir por dx, y obtendríamos lo siguiente: la integral desde a hasta b de la raíz de dy cuadrado sobre dx cuadrado más 1. Y ahí sí aparece el dx. Acá esto nada que ver. Ahí sí aparece el dx afuera. Y el dy dx no es otra cosa que la derivada de nuestra función. Entonces, para simplificarlo, lo escribimos así: la derivada de x al cuadrado. Y así nosotros podemos saber cuánto mide la longitud de una curva. Entonces, fíjense que esto fue súper intuitivo, ¿ya? Encuentro yo que no es difícil de obtener la idea de sumar estas pequeñas segmentos, ¿cierto? Utilizando el teorema de Pitágoras. El arreglo algebraico acá quizás podría haber sido un poquito más complicado, ¿cierto? El imaginarte que el dy de x que tú calculas acá, ¿cierto? En la derivada finalmente. Entonces, para nosotros calcular la longitud de una curva, calculamos la derivada y resolvemos esa integral. Eso es lo que nosotros llamamos la longitud de arco. La longitud de arco. Ya. Muy bien, chiquillos. Esa fue la única formulita que pasamos así muy rápidamente. Hasta el momento, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien todo? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tengo Ya. una duda, pero es un poco rara. ¿Sí? A ver. Lo que pasa es que yo había entendido que se usaba la función de arriba menos la función de abajo, una cosa así. ¿Sí? Ujú. Pero en el ejercicio que usted dejó para la prueba, yo usé, o sea, ahí no sé cómo explicarme. Ya.
tenemos aquí el x del y, era el menos 1, menos medio hasta 1, y dábamos como una cosa así. Y después nos daba algo así. Era algo así, ¿cierto? Y lo que pasa es que yo sé que el de arriba era la función que es negativa, que va hacia abajo. Porque tomé el punto máximo de arriba. A ver, ¿cómo? No sé Ya, si me porque entiende. esta curva, ¿cierto? La que tiene concavidad positiva, la que va carita Sí. feliz, era el x cuadrado menos x más 1, ¿cierto? Ya, yo Y usé esta esa función... como que iba abajo. Ah, ya. En- Lo interpreté mal. Ya. Y te dio el mismo resultado, pero negativo, una cosa así, ¿o no? No Te debe me dio haber otra dado... cosa, pero fue errores diferentes. Ah, ya. Ya. Pero Entonces, se usa la de arriba, la positiva. claro. O sea, en esta parte, por lo menos del menos 1 al, o sea, del menos 1 medio hasta el 1, esta función de arriba es el 2 menos x cuadrado, ¿cierto? Y la función de abajo sería el x cuadrado menos x más 1. El x cuadrado menos x más 1. ¿Por qué tanto énfasis en el tema de la función de arriba y la función de abajo? Para que esté bien definida la integral, ¿ya? Porque cualquier altura de este rectángulo, para cualquier valor de x que yo tome, al restar el 2 menos x cuadrado menos el x cuadrado menos x más 1, nos va a dar positivo, ¿ya? Fuera de este intervalo, por ejemplo, si yo lo tomara acá, nos va a dar como la resta para arriba, y eso nos va a dar una altura negativa. Por eso es importante el tema de definir bien cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo, ¿ya? Porque si no, claro, da una altura negativa, que no Profe, tiene pero sentido. si uno toma solo el punto del centro, ¿estaría bien que yo haya tomado el 2 menos x cuadrado? Claro, ¿sí? Claro, porque tomaste solamente esa parte, Sí, es que ¿cierto? mi línea no pasó por ahí como usted para afuera, no sé por qué Ya, lo dibujé mal. ya. Claro, sí, 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 ahí está bien. Ah, ya, gracias. No, no hay problema. Ya. No hay más dudas, chiquillos. La materia ya está trabajada. Espero que hayan hecho las guías, ¿cierto? Que le he preparado con tanto cariño. Están todas las guías con solución, por si hay alguna consulta ahí también. Las pueden ir mirando. Ya dejo el micrófono abierto, por si hay alguna consulta. La próxima semana la prueba, ¿cierto? Va a ser de manera sincrónica, como han sido todas las otras pruebas, de 11 a 1. Siempre les doy unos 15, 20 minutos para que puedan subir si es que hay algún problema de conexión, ¿ya? Los que tengan problemas de conexión aparte me los pueden comunicar también por correo. Ya. No hay más duda entonces. Ya, pues, chiquillos, esta, como les comentaba al principio, va a ser nuestra última clase lectiva. La próxima semana es la prueba sincrónica, así que yo te voy a estar conectado aquí por Zoom, pero no va a ser una clase grabada, sino que va a ser por si hay alguna duda respecto a la redacción de la prueba. Ya. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? ¿Vamos a tener clase de consulta el miércoles? Sí, clase de consulta sí, vamos a tener el miércoles. Okidoki. Así que espero que puedan ir trabajando las guías durante la semana y que tengan hartas dudas para el miércoles. Profe, ¿y ¿Sí? la nota cuándo la va a subir? La mía, más o menos, ¿no sabes? Eh, Voy a tratar de revisarlo al tiro, para que quede subido al tiro. De Bueno, aquí a la 1 ya debería estar arriba. ya, gracias. Ya.
Muy bien, chiquillos, entonces estamos listos. Hicimos el repasito de todos los contenidos, así que nos vemos la próxima semana para la prueba o nos vemos el miércoles para los que tengan dudas. Nos vemos. Que tengan Chao, bonita profe. semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Que les vaya bonito. Adiós.